la señora que pedía restos de comida, y un día todos supieron a quién alimentaba. Parte 1. La primera vez que la vieron hurgar en la bolsa negra del mercado, la gente no se sorprendió. Ya estaban acostumbrados a esas escenas, manos viejas buscando lo que otros descartaban, envases con olor a fruta pasada, pan duro que se quebraba como piedra. Pero con ella había algo distinto, y no era la ropa gastada ni el pañuelo desteñido que llevaba siempre atado a la cabeza. Era la forma en que recogía las sobras. No las tomaba con prisa ni vergüenza. Las tomaba con cuidado, como si cada trozo tuviera dueño y debiera llegar intacto. Los vendedores la miraban de reojo. Algunos con pena. Otros con un desprecio que intentaban disfrazar de indiferencia. «Ahí viene otra vez», murmuró un joven mientras acomodaba tomates en su caja. «Te apuesto a que se lleva todo lo que le sobra a don Armando», contestó otro, sin bajar la voz. Ella no pedía dinero. Solo pasaba con una bolsa de tela que alguna vez fue verde, recogiendo lo que le ofrecían o lo que quedaba olvidado en una esquina de la mesa. A veces, cuando encontraba un pedazo de carne o una fruta que aún tenía buen aspecto, sonreía sola, como si eso fuera más importante que cualquier billete. Un martes de lluvia fina, uno de los cargadores del mercado decidió seguirla. Tenía curiosidad y un poco de tiempo libre. Ella caminó lento, cuidando que el agua no empapara demasiado la bolsa. No miraba hacia atrás. Sus pasos eran cortos, pero firmes, como si supiera exactamente a dónde iba. Atravesó 2 calles, dobló por un callejón donde las paredes estaban cubiertas de grafitis descoloridos y ventanas tapiadas con madera. Se detuvo frente a una puerta vieja, hinchada por la humedad. Golpeó suavemente 3 veces. Esperó. Del otro lado, alguien respondió con un golpe corto y 2 largos. Ella sonrió. Sacó una llave pequeña de su bolsillo y entró. El cargador se quedó afuera, intentando escuchar. Por un momento, solo oyó silencio. Luego, un murmullo grave, voces que hablaban despacio, como si midieran cada palabra. Y después, un sonido que no esperaba, una carcajada limpia, infantil, como la de un niño que se siente seguro. El hombre sintió un escalofrío. ¿A quién estaba llevando comida esa mujer? ¿Y por qué todo parecía tan secreto? En el mercado, mientras tanto, algunos vendedores comentaban que la señora había empezado a aparecer más seguido. Que ya no venía solo los viernes, sino casi todos los días. Y que a veces pedía cosas muy específicas, zanahorias, arroz, leche en polvo. Como si alguien en particular estuviera esperando exactamente eso. Esa noche, el cargador no pudo dormir. Se preguntaba si debía contarle a alguien lo que había visto. O si era mejor olvidar. Pero algo en la risa de ese niño detrás de la puerta le había quedado grabado en la cabeza. Y ahora quería saber más. Parte 2. La mañana siguiente, el mercado estaba lleno desde temprano. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de pescado fresco y hojas de cilantro mojadas. El cargador, con las manos hundidas en los bolsillos y la gorra baja, miraba de reojo cada vez que la veía acercarse. La señora avanzaba con su paso pausado, el mismo pañuelo desteñido, la misma bolsa de tela que colgaba de su brazo como una extensión de su cuerpo. Ese día pidió algo que no solía pedir, mantas viejas o ropa que ya no usaran. Los vendedores se miraron entre sí. Uno, con gesto burlón, le preguntó si iba a abrir una tienda de antigüedades. Ella no respondió. Solo sonrió, y esa sonrisa, lejos de ser tímida, tenía algo de firmeza, como si supiera que esa burla no merecía espacio en su oído. El cargador decidió que ese era el momento. Se acercó con disimulo y le ofreció ayudarla a cargar la bolsa. Ella lo miró fijamente, como evaluando si debía aceptar o no. Finalmente,
le pasó una parte del peso y siguió caminando. «Es usted fuerte para su edad», dijo él, intentando romper el hielo. Ella no contestó de inmediato. «Cuando no hay quien cargue por ti, aprendes», respondió al fin, sin dejar de andar. Caminaron juntos hasta la salida del mercado. Allí ella se despidió, agradeciéndole, y dobló hacia el mismo callejón de la tarde anterior. El cargador la siguió otra vez, cuidando de no acercarse demasiado. Lloviznaba apenas, y el pavimento resbalaba en algunos tramos. Ella volvió a golpear la puerta hinchada, misma secuencia de toques. Pero esta vez, antes de que entrara, él alcanzó a ver una sombra moverse detrás de una ventana alta, como si alguien estuviera vigilando. La puerta se abrió solo lo necesario para que ella pasara. Pero en ese instante, un aroma cálido escapó del interior, sopa espesa, pan recién hecho. Un olor que no coincidía con el aspecto exterior de la calle. Él escuchó otra vez las risas, pero esta vez no eran solo de un niño. Había varias voces. Infantiles, adolescentes. Y una muy suave que parecía cantar. Esperó un rato hasta que una mujer del vecindario apareció con un carrito viejo y se detuvo a unos metros. Miró la puerta y luego lo miró a él. «¿La sigue a ella?», preguntó, señalando con la barbilla. Él asintió. La mujer se inclinó un poco hacia él. «Usted no sabe en lo que se está metiendo», susurró. «Entonces cuénteme. Si quiere la verdad, no la va a encontrar en el mercado, la va a encontrar adentro», y sin decir más, siguió caminando. Esa noche, el cargador no soportó la intriga. Se lo contó a su primo, un repartidor que conocía a medio barrio. El primo le dijo que esa señora no vivía en esa calle, que en realidad venía desde otro sector más pobre, y que nadie sabía qué hacía allí. Algunos decían que era una acumuladora. Otros, que era una cuidadora de ancianos enfermos. Pero todos coincidían en que nunca aceptaba que nadie más entrara con ella a esa puerta. El cargador decidió que al día siguiente volvería. Pero esta vez, con una excusa para acercarse más. Sabía que estaba cruzando una línea. Pero también sabía que ese lugar escondía algo demasiado grande para dejarlo pasar. Parte 3. El tercer día amaneció con un sol débil, de esos que no calientan pero iluminan con un tono amarillo pálido. El mercado estaba más lleno que de costumbre, voces mezcladas, regateos, cuchillos cortando sobre tablas húmedas. Ella apareció como siempre, caminando sin prisa, el pañuelo ajustado, la bolsa de tela en la mano. Pero algo era diferente. Su mirada no barría el mercado buscando sobras al azar. Se detenía en puestos específicos, pidiendo cosas precisas, lentejas, zanahoria, cebollas, una botella de aceite. Nadie le negaba nada ese día, como si supieran que se avecinaba algo importante. El cargador la observó de lejos, siguiendo cada movimiento. No se acercó de inmediato. Esperó a que ella saliera por el mismo callejón y, como había planeado, tomó un atajo para llegar antes que ella a la calle de la puerta hinchada. Se escondió tras un muro cubierto de enredaderas, apenas a unos metros. Ella llegó, golpeó con la secuencia habitual. Esta vez la puerta no se abrió de inmediato. Se escuchó un murmullo, pasos que arrastraban, un sonido metálico, como un cerrojo grande moviéndose. Finalmente la puerta se abrió y ella entró. El cargador esperó unos segundos y, con el corazón acelerado, cruzó la calle. La puerta no se cerró del todo. La empujó apenas con los dedos y vio algo que lo dejó clavado en el suelo. No era una casa común. Era un pasillo largo, con paredes despintadas, iluminado por una luz tibia que venía de más adentro. En el aire flotaba un olor mezcla de comida casera y madera vieja. Y desde el fondo se escuchaban risas y un murmullo suave, como de varias personas conversando al mismo tiempo.
Avanzó un paso, cuidando que sus botas no hicieran ruido sobre el piso. Giró la cabeza y lo vio, un salón amplio, con al menos una docena de mesas improvisadas. En cada mesa había platos de comida caliente y personas comiendo en silencio o hablando bajo. No eran ancianos, ni adultos comunes. Eran niños. Niños de distintas edades, algunos con la ropa rota, otros con moretones en brazos y caras. Todos con el mismo gesto, hambre satisfecha y una calma extraña, como si allí estuvieran a salvo. La señora caminaba entre ellos, dejando en cada mesa una parte de lo que había recogido. No solo servía la comida. Se agachaba para escuchar lo que cada niño decía, les acomodaba el cabello, les sonreía. Un niño pequeño, de no más de 4 años, la abrazó de repente. Ella lo levantó en brazos, sin importar el peso, y el niño escondió la cara en su cuello como si fuera el único lugar seguro en el mundo. El cargador sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía que la señora no recogía sobras para ella. Estaba alimentando a todos esos niños. Pero entonces, otra cosa le llamó la atención. En una esquina del salón había una mujer joven, con una libreta y un teléfono. No comía. Anotaba. Y cada tanto miraba hacia la puerta, como asegurándose de que nadie ajeno entrara. El cargador retrocedió antes de que lo vieran. Cerró la puerta sin ruido y se alejó por el callejón, el corazón golpeando fuerte. Sabía que había encontrado algo que debía contar. Pero también sabía que, si lo hacía, estaba a punto de desatar algo mucho más grande que una simple historia de mercado. Parte 4. Esa noche, el cargador no pegó un ojo. Se quedó en su cama escuchando el tic-tac del reloj, viendo en su mente las caras de esos niños, el vapor de la sopa, la forma en que la señora los tocaba con cariño, como si cada uno fuera suyo. Pero también veía, con la misma nitidez, a la mujer de la libreta. Su rostro serio, la manera en que no participaba, que no sonreía. Esa mujer no estaba ahí para ayudar. Estaba controlando. A la mañana siguiente decidió volver, pero no solo. Convenció a su primo de acompañarlo. No entres, le advirtió. Solo mira y dime si ves lo mismo que yo. El mercado bullía de gente, pero la señora no apareció a la hora habitual. El cargador comenzó a inquietarse. Finalmente, cerca del mediodía, la vio llegar con la bolsa más llena de lo normal. Llevaba incluso una caja de cartón con algo que parecía pan recién horneado. Caminaba rápido, casi sin detenerse a saludar. Los pocos que le hablaban recibían una sonrisa fugaz y una palabra corta. Era como si tuviera prisa por llegar a la puerta. Los primos se adelantaron por otro callejón. Cuando ella llegó, repitió la secuencia de golpes, pero esta vez la puerta se abrió sin demora. El cargador y su primo se asomaron apenas lo suficiente para ver el interior. La señora caminó directo al salón. La mujer de la libreta estaba allí otra vez, sentada en la misma silla. En esta ocasión, no solo anotaba. Hablaba por teléfono, en voz baja pero urgente. Sí, todos están aquí, no, nadie nuevo, sí, lo vi, alcanzaron a escuchar. El primo frunció el ceño. Esa no parece trabajadora social, susurró. El cargador negó con la cabeza. No, esa vigila. La señora empezó a repartir el pan. Los niños corrían a sus mesas con las manos extendidas. Pero en un rincón había 3 niños que no se movían. Uno de ellos, una niña delgada con una cicatriz en la frente, miraba fijo a la mujer de la libreta, como si supiera algo que los demás no. La mujer de la libreta le devolvió la mirada y luego escribió algo en grande, subrayándolo 2 veces. El cargador sintió que debía actuar. Esperó a que la señora saliera a buscar agua a un grifo del patio. Se acercó a ella fingiendo casualidad. Doña,
Yo, ayer la vi. Ella se quedó inmóvil, el balde en la mano. ¿Qué vio? A los niños, y a esa mujer. La de la libreta. Su rostro cambió. Ya no era la sonrisa paciente del mercado. Era una mirada dura, casi de advertencia. Si usted aprecia su tranquilidad, no pregunte más, dijo. Pero, ¿quiénes son ellos?, insistió él. Ella suspiró, bajó la voz. Son niños que no deberían estar aquí, y esa mujer se asegura de que nadie los saque. Antes de que pudiera seguir, la puerta se abrió con fuerza. La mujer de la libreta estaba en el marco. ¿Problemas?, preguntó, fingiendo amabilidad. Ninguno, dijo la señora, sin apartar la mirada del cargador. La tensión en el aire era espesa, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Ese día, el cargador comprendió dos cosas. Que la señora llevaba una doble carga, alimentar y proteger. Y que si quería ayudarla, tendría que enfrentarse a alguien que no solo vigilaba, sino que parecía tener poder sobre la vida de esos niños. Parte 5. Esa noche, el cargador no soportó el peso de lo que sabía. Se encerró en la pequeña cocina de su casa, dejó el radio encendido para disimular y marcó el número de un amigo suyo, periodista independiente. Necesito que escuches algo, pero no por teléfono, le dijo. Quedaron en verse al día siguiente, lejos del mercado, en una cafetería casi vacía en la orilla del barrio. La mañana siguiente la señora no fue al mercado. Eso lo inquietó aún más. Pasó por el callejón, pero la puerta hinchada estaba cerrada con candado por fuera. Ningún sonido, ningún aroma a comida. El silencio era inquietante. El periodista llegó tarde, cargando una libreta y una grabadora vieja. ¿Qué tienes? El cargador le relató todo, las visitas, los niños, la mujer de la libreta. El periodista escuchó sin interrumpir, anotando con rapidez. Cuando terminó, lo miró fijo. Eso que me cuentas no es nuevo. Hace meses hay reportes de niños desaparecidos en distintos municipios, y algunos creen que los están ocultando para evitar que hablen. El cargador sintió un escalofrío. ¿Y la señora? Si hace lo que dices, está arriesgando mucho más que su reputación en el mercado, está metiéndose con gente que no quiere testigos. Decidieron regresar juntos al callejón. Cuando llegaron, la puerta estaba entreabierta. Entraron despacio. El pasillo estaba en penumbra, con olor a humedad. El salón estaba vacío. Sobre una de las mesas había platos sucios y restos de comida a medio comer, como si la comida hubiera sido interrumpida de golpe. En el suelo, una manta pequeña arrugada. El periodista se inclinó para mirarla. Era una manta infantil, con dibujos de osos y estrellas. Esto no es buena señal, murmuró. En ese momento escucharon pasos rápidos acercándose. La señora apareció por la puerta trasera, con la bolsa de tela apretada contra el pecho. Al verlos, cerró de golpe y se apoyó contra la puerta. ¿Qué hacen aquí?, dijo, casi sin aliento. Vinimos a ayudar, contestó el cargador. No, si ustedes se meten, ellos se fijarán en ustedes también. El periodista sacó su grabadora. Díganos quiénes son ellos. La señora lo miró y, por primera vez, pareció dudar. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. No son policías, no son trabajadores sociales, son gente que controla dónde y con quién terminan ciertos niños, y yo intento mantenerlos juntos y vivos hasta encontrar la forma de sacarlos. El periodista y el cargador intercambiaron una mirada. ¿Y la mujer de la libreta?, preguntó él. La señora apretó la bolsa contra sí, como si pudiera romperla. Es la que les entrega la lista, quién se queda y quién se va, y si no logro lo que planeo antes de que esa lista llegue al final, ellos. Su voz se quebró y no terminó la frase.
Un golpe fuerte retumbó en la puerta principal. Los tres se miraron. La señora tomó aire. Si van a ayudar, no salgan por allí, vayan por el pasadizo del fondo, y no miren atrás. En ese momento el periodista entendió que la historia que iban a destapar no solo iba a cambiar el mercado o el barrio. Podía sacudir toda la ciudad. Parte 6. El cargador y el periodista se deslizaron por el pasadizo que olía a polvo y madera húmeda. La señora iba adelante, moviéndose con la agilidad de quien ha recorrido ese camino cientos de veces. Al fondo, una puerta baja conducía a un callejón secundario, cubierto por un toldo improvisado que ocultaba la vista desde la calle principal. De aquí en adelante están solos, dijo ella, entregándole al periodista un papel doblado. ¿Qué es esto? Nombres, fechas, lugares, y la única pista que podría salvarlos. El periodista lo abrió y vio que había una lista de niños, con anotaciones al lado de cada nombre. Algunos tenían un círculo rojo, otros una cruz negra. Antes de poder preguntar, se escuchó un grito ahogado desde el salón. La señora se giró hacia ellos. Váyanse, ordenó, empujándolos hacia la salida. Pero el cargador no se movió. No voy a dejarla sola. El periodista dudó un segundo, luego metió la lista en su chaqueta y salió corriendo. El cargador siguió a la señora de regreso al salón. La mujer de la libreta estaba allí, acompañada por dos hombres con chaquetas oscuras. Uno de ellos sujetaba a un niño por el brazo, mientras el pequeño forcejeaba. Llegó el día, dijo la mujer de la libreta, sin mirarlos. La señora se interpuso. No te lo vas a llevar. No puedes detenernos, respondió la mujer, con una sonrisa helada. El cargador sintió una furia desconocida. Avanzó un paso, pero el otro hombre sacó algo brillante del bolsillo, una navaja pequeña. El niño lloraba, llamando a la señora por su nombre. Ella dio un paso hacia adelante y, con una rapidez inesperada, volcó sobre el hombre el balde de agua que había dejado junto a la puerta. El piso se volvió resbaloso. El niño cayó hacia atrás, lejos del alcance de la navaja, y el cargador lo recogió en brazos. La mujer de la libreta gritó a los hombres que cerraran la puerta. Pero en ese instante, desde el callejón, se escuchó la sirena de una patrulla. El periodista había llegado a la estación más cercana y, con la lista como prueba, convenció a dos oficiales de ir con él. La puerta fue derribada. Los hombres huyeron por la salida trasera, pero la mujer de la libreta fue detenida. Los niños se apiñaron alrededor de la señora, abrazándola, mientras ella respiraba agitada, como si acabara de librar la batalla más grande de su vida. Esa tarde, las calles del mercado se llenaron de murmullos. Ya nadie la veía como la señora que recogía sobras. Ahora era la mujer que, sin pedir nada a cambio, había alimentado y protegido a más de 20 niños que estaban en peligro de desaparecer para siempre. El periodista publicó la historia, y su título fue tan sencillo como certero. La mujer que los mantuvo vivos. El cargador la volvió a ver semanas después, en el mismo mercado, con la bolsa de tela. Esta vez no recogía sobras. La gente le entregaba alimentos frescos, ropa, hasta billetes doblados con cuidado. Ella sonreía, agradecía, pero no decía más de lo necesario. Cuando pasó junto a él, el cargador le preguntó: ¿Y ahora? Ella lo miró, con esa calma que solo tienen quienes han hecho lo imposible. Ahora, me quedan otros nombres que tachar de esa lista. Y siguió caminando, como si supiera que su guerra aún no había terminado. Fin.